Cambio de escenario y me queda más cómodo para la presentación. Y voy a hacer una mezcla de aprendizaje desde la gestión en política pública con algunos elementos de mi formación y experiencia como investigador y docente en la universidad, y probablemente recoger, y por eso está bueno capaz la continuidad en lo que presentó de Gedus y Virginia. Creo que es lo primero que quería plantear, capaz que la pregunta que guía un poco, que me plantearon los organizadores, es qué criterios son considerados por la política pública en el trabajo de los extensionistas, tanto a nivel individual como en los equipos de trabajo. Una pregunta bastante compleja, algo entreverada, pero me parece que está bueno trasladarlo a la primera idea que quería plantear: ¿cuál es el concepto y el contexto que encuadra la extensión? Y ahí creo, y tomando la continuidad, creo que la política pública y las diferentes instituciones que llevamos adelante política en desarrollo rural, una de las cuestiones que probablemente es un vacío o falta es la articulación sobre cuál es el concepto y el contexto en el cual se desarrolla la política pública. Lo que planteaba Virginia al final de la sinfonía y la transdisciplina, probablemente es un desafío que es complejo, no es sencillo, pero que capaz que no hemos abordado desde las diferentes esferas de la política pública. Bueno, justamente construir esa sinfonía de articulación de política pública sobre cuál es el concepto de extensión rural y cuál es el contexto en el cual se insertan las políticas públicas que llevamos adelante. Con conceptos que en realidad pongo algunos ejemplos. Bueno, ¿qué entendemos por desarrollo rural y cuál es el desarrollo rural según la división de las diferentes instituciones del Estado? ¿Qué pensamos de participación y organización, el lugar del conocimiento y la ciencia y la tecnología? ¿Qué entendemos por sistemas de producción? Y otros, un montón de conceptos que probablemente sea un desafío para la política pública, la integralidad y la transdisciplina o transinstitucionalidad en la construcción del concepto. Ese creo es el primer mensaje, que a veces la pregunta inicial, ¿cuál es el lugar de los extensionistas, los y las extensionistas, tanto a nivel individual como grupal, en las políticas públicas? Creo que el primer desafío, que hay avances, no es que no haya avances, es cómo construimos en colectivo, desde la política pública, el concepto de extensión, el contexto de extensión y los desafíos, los objetivos de la extensión rural y el asesoramiento técnico. Probablemente todas las instituciones del Estado nacional, los departamentales, tienen sus definiciones y probablemente muchas sean en común o hay muchos puntos de encuentro, pero creo que ese es el desafío en un proceso bastante desafiante de pensar, que es parte de la continuidad de estos encuentros de extensión y asesoramiento técnico, en ese sistema nacional de extensión rural y asesoramiento técnico. Creo que la política pública y las instituciones deben ir acompasando esa construcción colectiva sobre qué entendemos por extensión y asesoramiento técnico. Y en esa idea de los conceptos y el método, ahí yo les pongo como ejemplo un poco cómo se fue construyendo la política en desarrollo rural del gobierno de Canelones, de la Agencia de Desarrollo Rural, y pongo esa cuestión de la necesidad de tener conceptos ideológicos, que acá no es dogmático, ¿no? Es entender cada institución tiene sus definiciones políticas, ideológicas, que no es dogma o religión, pero sí que ordenan el rumbo de dónde se integran las políticas de extensión y asesoramiento técnico. Y la otra cuestión son los conceptos metodológicos que guían la gestión. Y ahí les pongo los ejemplos de cómo se estructuró un programa de gobierno departamental con 3 conceptos fuerza, que es la soberanía, la ciudadanía y la identidad. Eso se transforma en 3 programas de gobierno: Canelones de la soberanía, derechos y ciudadanía en el campo canario, identidad, cultura y diversidad en los territorios rurales canarios. O sea, en 3 conceptos, que es parte del desafío de la construcción colectiva de la institución de la política pública, es cuáles son los conceptos en los cuales se integran la extensión y el asesoramiento técnico. Y después la metodología, los conceptos metodológicos también son conceptos ideológicos. Me parece uno lo puede vincular en lo que estamos debatiendo, ¿no? Pensar la extensión rural y el asesoramiento técnico en un sentido multiescalaridad, es el predio, es la organización, es el territorio, es el departamento, es el país. Creo que todos esos niveles de escala tienen que estar presentes
en pensar una política pública en extensión y asesoramiento técnico rural. La integralidad también lo presentaron Virginia y Pedro sobre la necesidad de tener una mirada integral sobre los procesos de desarrollo rural, y eso también desafía al perfil del extensionista, individual o colectivo, ese sentido de la integralidad en las múltiples escalas, la integralidad de un predio, la integralidad o la mirada integral de una organización, de un territorio, de un departamento. El otro concepto es la complementariedad, que ahí se puede trasladar a las disciplinas, pero se puede trasladar a la articulación de la política pública, complementar políticas de tierra con políticas de desarrollo rural, políticas de asesoramiento técnico, y toda la complementariedad que por suerte hay esferas que se han ido construyendo, como son los consejos agropecuarios departamentales, en los cuales el sentido de complementariedad funciona bastante bien, y eso indudablemente también se puede trasladar a los equipos técnicos en extensión y asesoramiento técnico, la mirada complementaria de las disciplinas, de saberes, de conocimientos, y también lo puede trasladar a la complementariedad entre el técnico, la política pública, las organizaciones y la familia. El otro sentido es la articulación, y eso está muy vinculado con la complementariedad. El otro concepto metodológico, y creo que siempre es un desafío, y pensando además en extensión rural, el concepto de innovación y creatividad. En este caso lo recorté, lo que dice en el documento de la agencia es innovación y creatividad en la construcción de política pública en desarrollo rural. Pero creo que eso también lo podemos trasladar el extensionista individual o colectivo, esa necesaria y permanente cuestión de la innovación y de la creatividad en el vínculo con también las múltiples escalas, familia, organización, región, territorio. Otro concepto que me parece bien importante, y eso creo es un sentido que un concepto podía articular mucho más la política pública, es por qué hacemos lo que hacemos y hacia dónde vamos, y nosotros trabajamos con el concepto de cooperación para la autonomía. Autonomía de la política pública, autonomía de un montón de cosas que se le puede trasladar a un sistema de producción, a una familia, a una organización, a un colectivo, y creo que también es de los conceptos que apela a ese diálogo interinstitucional en pensar en políticas públicas, colectivas, interinstitucionales en desarrollo rural. Y el tercero, el séptimo concepto metodológico es el ser parte en la construcción de políticas públicas. Esto está muy vinculado a los conceptos de participación y organización, y creo que también es parte de la esencia de un extensionista, esa cuestión de ser parte en la construcción de conocimiento con un productor, con una organización. Creo que es el séptimo concepto metodológico, también permitiría pensar escenarios de articulación e integralidad desde la política pública. Otra cuestión que nos parece importante, o sea, lo primero es concepto y método de la política pública en el cual se integren los futuros o actuales extensionistas y individual o colectivo. Lo otro, indudablemente, es pensar, por un lado, esa cuestión del extensionista de forma individual y colectiva, es un desafío también para la política pública pensarlo así. ¿Cuál es el rol de uno u otro? Indudablemente siempre aspiramos a que sean equipos colectivos de técnicos, interdisciplinarios, transdisciplinarios, pero también hay que reconocer que a veces la figura individual del extensionista, y creo que ahí hay un tema bien importante para acordar. Y lo otro son las escalas. A mí me parece que es uno de los desafíos, pensando hacia adelante, las diferentes escalas de intervención de políticas públicas en extensión y asesoramiento técnico, como es el predio de la familia, la organización y el territorio del contexto. Probablemente en las dos últimas, organización y territorio de contexto, hay mucho acumulado. Yo creo que es un desafío y es parte de la acumulación de estos seminarios, que capaz que hay que pensar de forma mucho más profunda y con un sentido mucho más fuerte el asesoramiento técnico a nivel del predio de la familia, integrado a la mirada de la organización y el territorio. Creo que hay experiencia, y ahora voy a poner dos ejemplos, de intentar llegar a esa unidad predio-familia, pero indudablemente creo que ahí todavía falta una política pública mucho más clara, más contundente, y también que precisa mucho más presupuesto de llegar al nivel de asistencia técnica predial. Esto siempre, no lo aclaré, pero siempre en nuestro caso, con el candelón de la soberanía, es pensar siempre desarrollo y extensión con la producción familiar. O sea, está focalizado directamente a uno de los modos de producción de nuestro departamento y de nuestro país. El otro concepto es eso, los múltiples objetivos, escala y sujeto de la TER.
Creo que también es necesario pensar cuáles son los objetivos de las políticas de extensión de asesoramiento técnico, y a veces falta tener claro cuál es el objetivo de una política pública interinstitucional en desarrollo de la ATER. Las escalas ya lo hablé y los sujetos también. El sujeto es predio familia, el sujeto son mujeres rurales, el sujeto es la organización o el grupo, y creo que también es de los desafíos que tenemos para seguir trabajando. Ayer, por ejemplo, tuvimos una jornada muy buena acá en Canelones, una jornada de capacitación y formación en producción ovina familiar. Participó el SUL, Plan Agropecuario, Línea, la Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria y la Intendencia. Ahí, por ejemplo, hay construido un objetivo bastante común que no hemos tenido grandes instancias interinstitucionales para acordar. Es el desafío de fortalecer la producción ovina del departamento de Canelones como un rubro que plantea una relación mucho más armoniosa entre producción y ambiente, incorpora jóvenes y mujeres, se integra estrategias de diversificación de la producción familiar y de diversificación de ingresos. Y ahí hay un objetivo bastante claro y articulado de las diferentes instituciones. Bueno, el rumbo es fortalecer los sistemas de producción ovina familiar en el departamento de Canelones. Las escalas que estamos trabajando ahí nos falta mucho ocupar a nivel predial porque no tenemos capacidades técnicas entre todas las instituciones, pero ya hay escala de organización, hay grupos de productores ovinos que tienen mucha participación y vínculo con la política pública. Escala territorio, hay zonas de Canelones que son territorios que se van transformando en territorios ovinos, con una impronta ovina. Indudablemente ahí tenemos un desafío y además necesidad de generar un sistema de extensión y asesoramiento técnico a nivel de escala familia-predio. Después también, como tercer componente, el primero era los conceptos y los métodos, el segundo, esta cuestión de la escala, objetivos y sujetos de la extensión. El tercero es como esta idea del tiempo y el proceso, que me parece fundamental, y fue un poco lo que fueron hablando Pedro y Virginia, entender la extensión y el asesoramiento técnico como un proceso que tiene además una escala de una dimensión temporal. Y probablemente esto, organizado capaz a lo que han sido las políticas públicas en estos 14, 15 años, se ha ido trabajando a esa escala de proceso y tiempo de lo que es el territorio y la organización. Primer desafío, y es un concepto político, ideológico, es el fortalecimiento de las organizaciones de productores y productoras rurales, familiares, integradas a un territorio, y eso, bueno, está todo lo acumulado ahí de la cantidad de organizaciones que desde la política pública se lograron reactivar y empezar a funcionar. Hay una segunda etapa en esa mirada de proceso y tiempo, que es de la organización al grupo. Entonces, muchas organizaciones, por ejemplo, sociedad de fomento, hoy además de la sociedad de fomento fortalecida y que está funcionando, tienen grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos ovinos, grupos hortícola, frutícola, han desarrollado esa segunda etapa capaz o segunda escala de intervención de la política pública, que es de la organización al grupo. Y lo que creo es el desafío, y falta mucho, es esa escala del grupo a la familia predio. Creo que ese indudablemente los desafíos que también se contextualizan en una mirada política e ideológica, y eso está en disputa y en duda, indudablemente, si va a haber en el próximo gobierno capacidad de fortalecer esa tercera escala, que creo, por lo menos desde la realidad de Canelones, es necesaria e imprescindible de pensar equipos de ATER en la trabajo del predio y de la familia. Eso lleva, entre otras cosas, mucha plata. Y a veces la política se plasma en presupuesto. Entonces, en ese desafío, el haciendo ruido de la ATER y la ATIP, hay algunas experiencias que son base para poder trasladarla o escalarla y masificarla a otro nivel. Recordar que dentro de la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, uno de los objetivos, y ahí lo pongo en negrita, es financiar asistencia técnica integral, extensión y capacitación para la implementación de los proyectos de desarrollo rural. Probablemente esto se fortaleció a la escala de la organización y es el desafío de escalarlo, trasladarlo al sistema predio familia, más allá de algunos proyectos puntuales que han incorporado asesoramiento técnico predial integral, como la DIGEGRA, que desde el 2015 financió algunos proyectos que ya incorporan específicamente la asistencia técnica integral predial en grupos de productores, funcionando en un modelo bastante parecido a los grupos CREA.
Entonces, creo ahí era rescatar como ese desafío de ese tercer nivel de la TER en la política pública, la unidad familia, predio, sistemas de producción, y recoger que hay algunos antecedentes que van acumulando en ese sentido, pero indudablemente escalar eso, que creo que estoy convencido que es necesario y que es un desafío en la integralidad, en la sinfonía y un montón de cosas más, está también en duda y en disputa en los proyectos políticos, ideológicos que se están planteando en los escenarios de desarrollo rural y de la producción familiar para adelante. Esto también lo plantea Comisión Nacional de Fomento Rural en su documento programático que le ha presentado el sistema político, es reciente, y ahí incorporan uno de los capítulos la necesidad de la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y extensión, el concepto manejan ellos es ATER, y ahí tienen un foco también, Comisión Nacional, que trasciende la organización y pasa específicamente a plantear esa ATER pensando en los sistemas de producción y en la familia, en la unidad predio-familia. Incluso plantean un sistema multiinstitucional de transferencia de tecnología. O sea, creo que también la contraparte. Hay experiencia acumulada desde la política pública y algunas esferas de la política pública, pero también hay consonancia con las organizaciones, o por lo menos con Comisión Nacional, como organización representativa de la producción familiar, en estos dos conceptos. La TER, por un lado, y la demanda hacia las instituciones de la política pública en desarrollo rural de construir un sistema multiinstitucional de transferencia de tecnología. Probablemente hay que discutir algunos conceptos más y afinar un poco más. Si es solo transferencia de tecnología, busqué algo más y hablaba algo más, aparecía solo eso, pero creo que son los espacios también, en ese sentido, el ser parte, que decía como concepto metodológico, de discutir con las organizaciones, bueno, ampliar capaz la mirada y superar no solo el concepto de transferencia de tecnología. Incluso Comisión Nacional plantea como una propuesta de este sistema que sea una especie de público-privado con las organizaciones de base gestionando la asistencia técnica predial integral, financiada por el Estado como corresponde en su planteo, pero creo, bueno, hay una base también desde la mirada de las organizaciones familiares de integrar todo esto que estamos discutiendo a la política pública. Entonces, como síntesis, rescatar la necesidad, y volviendo a la pregunta, ¿dónde se integran los técnicos individuales o colectivos desde la mirada de la extensión y el asesoramiento técnico? Apelando a las instituciones la necesidad de construcción de un concepto en común desde la diversidad y desde las funciones de los diferentes esferas del Estado, el concepto del método y el contexto en el cual se desarrolla la política pública. Es diferente pensar política y ATER en Tacuarembó que en Canelones. Entonces creo que la idea del contexto también es necesaria para la construcción de política pública. La cuestión de los objetivos de la TER, las escalas de la TER y los sujetos de la TER. Y lo otro, pensar y rescatar esa idea de la asistencia técnica y la extensión rural como proceso temporal y cultural. Creo que la dimensión cultural es un eje transversal a todo lo que fuimos hablando hoy y hace muchos años. Reconocer esa dimensión cultural de los procesos de extensión y asesoramiento técnico. Y para ello creo que es bien importante, y es un mensaje a la política pública, la necesidad de que el trabajo del extensionista, de forma individual o colectiva, necesita de estabilidad, más allá de todo lo que planteaban Virginia y Pedro de las características que debería incluir un extensionista o pensarse el extensionista. Yo creo que eso hay que darle esa mirada de proceso y tránsito cultural, la cuestión de la estabilidad, la permanencia, la comprensión, la sensibilidad, el acuerdo de los tiempos en común, que son necesarias para poder pensar el ATER como un proceso cultural y temporal.